Las 8:49 ya en la ciudad. En la Universidad de Buenos Aires se está denunciando a esta hora que finalmente está en riesgo la atención en sus hospitales porque el gobierno ha frenado el envío de fondos. Está haciendo una presentación pública en el Hospital de Clínicas, están hablando los médicos. Ha dicho, no sabemos si en un mes y medio vamos a poder seguir prestando servicios. Es una situación muy gravosa en un contexto de un conflicto que va creciendo, de universidades que han vuelto a la normalidad en el transcurso de esta semana, estuvieron de paro la semana pasada, pero la semana próxima tienen la famosa marcha federal, que va a ser el martes que viene, 12 de mayo, con enorme expectativa respecto a la magnitud, la dimensión y el volumen que la marcha pueda efectivamente tener. Mientras tanto, algunos conflictos siguen aflorando educativos en el interior. Hoy hay un paro en la provincia de Río Negro que va a continuar mañana. Mañana hay una reunión paritaria en la provincia de Chubut, donde los autoconvocados se han movilizado sobre fines de la semana pasada y siguen haciéndolo en el transcurso del día de hoy. En particular, en Río Negro hoy, en el puente Chipoleti-Neuquén, se están manifestando desde muy tempranos, haciendo volantazos. Es el puente que conecta la capital de la provincia de Neuquén con una de las ciudades más importantes, distrito básicamente jurídico, departamento judicial, así se llama, que es Chipoleti en Río Negro, y que muchos lo atraviesan de manera persistente. Hoy había mucha volanteada desde muy temprano, desde la madrugada, insisto, de los docentes rionegrinos. Tampoco hay acuerdo en la provincia de Entre Ríos, hay una convocatoria paritaria por parte del gobernador Frigerio para las próximas horas, y hay mucha expectativa en torno a lo que pueda ocurrir en términos docentes con negociaciones que todavía están abiertas, como en la provincia de La Pampa o, sin ir más lejos, en la provincia de Catamarca. Así que veremos, pero es un tema, insisto, no resuelto. ¿Y saben quién deja de ser dirigente sindical después de 20 años? Lo vas a conocer, pese a los 10 que tenés en la Argentina, no podés no conocer a la persona que te voy a mencionar. Roberto Baradel. Sí, me suena. ¿Te suena? El de barba. Me suena. Bueno, dirigente del SUTEBA, combativo. ¿20 años? 20 años al frente de gremio. Sí, 20. Es que dirigente que hace más de 40. Uf. Cavalieri, Barrio Nuevo más de 30. Claro, sí. Moyano unos 30. En la alimentación, se quedan ahí. Héctor Daer, hasta hace poco, en sanidad, 25, 30 años. Es lo habitual, te diría, encontrar dirigentes con más de 20, 25, 30 años. Bueno, pero Baradel deja el SUTEBA y elecciones el miércoles que viene, no se presenta, y el gremio se encamina a renovar su conducción tras 2 décadas. ¿Será funcionario Baradel? ¿Asumirá algún cargo en la provincia de Buenos Aires tan cercano a Kicillof? Ayer hubo una cosa muy curiosa. Distintos gremios de ATE, etcétera, se reunieron con Kicillof y demás, pugnando por los recortes que se están dando en distintas áreas del gobierno nacional, buscando en el ojo ajeno lo que no cuestionan en el propio, porque efectivamente venimos de una discusión donde Kicillof ha recortado programas alimentarios, claro. Hasta la Cámpora lo salió a cruzar el propio Kicillof, más allá de que los intendentes le están reclamando a Kicillof y también a Capital Humano. Bueno, 8:52 en la mañana. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi que viene para este martes. Buen día. ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué tal, Paula? Nuevamente. Bueno, acá estamos y les voy a contar que hoy sube la temperatura, unos 23, 24 grados va a ser la máxima. Mucha nubosidad, así que la temperatura va a ir subiendo lentamente, ¿eh? Y hacia la tarde-noche ya hay condiciones de inestabilidad. Se van a estar formando lluvias y tormentas en Entre Ríos, un poquito más al norte, pero provincia que está bajo alerta justamente por esto, así que habrá que estar atentos que alguna tormenta no avance demasiado hacia la ciudad y alrededores. Pero la mayor chance ya de lluvias y tormentas sobre Capital Federal y alrededores va a llegar en la madrugada ya del día miércoles y también después en la tarde-noche. O sea que está muy próxima ya el cambio de condiciones y como vos mencionabas, Paulino, se viene una situación otra vez, una ciclogénesis, una ciclogénesis que se va a empezar a formar a partir de mañana y va a tener un impacto muy fuerte en todo lo que es zona costera, desde Chubut hasta la provincia de Buenos Aires. Va a ser realmente importante. Los alertas van a ir cambiando, los alertas oficiales, porque hay pequeñas diferencias entre los modelos que van a ir ajustándose, pero el impacto va a ser muy importante, el viento sobre todo, en toda esta zona que te cuento. En tanto, hoy rige alerta sobre la zona cordillerana, esto es parte de Neuquén, un sector de Mendoza y parte de Chubut, porque primero comienza en esta zona, primero cruza la zona de baja presión por acá,
y luego se va a terminar formando en el Océano Atlántico y dando lugar a todo este viento que yo les estaba contando. Para resumir, hoy en Capital, para los que salgan ahora, máxima 23-24, mucha nubosidad y las lluvias y tormentas, vamos a estar atentos si a la tarde no aparece nada, es baja la chance hoy, pero mañana seguramente ya los tenemos. Impecable ese, como siempre. Hasta dentro de un ratito. Hasta luego. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Wiener, ¿cómo se transita la ciudad en esta ciudad que empieza a tener un movimiento adicional ya este martes, casi las 9 en todo el país? Bueno, en estos momentos, Paulino, ya hay 7 choques dentro de la ciudad de Buenos Aires. Se suma un incidente entre un auto y una moto en el barrio de Palermo, en Gorriti y Humboldt. Ahí la circulación está reducida, el motociclista es asistido por SAME. Otro choque entre auto y moto en Subiría y Avenida La Plata está generando demoras sobre Avenida La Plata. Además siguen los retrasos en Puente La Noria, si bien se liberó el choque múltiple en mano a General Paz. Un tránsito bien fuerte en la General Paz entre Liniers y Saavedra en diferentes sectores, mano al Río de la Plata. Una Panamericana con demoras desde Florida para ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bien cargada la autopista 25 de Mayo, altura Parque Chacabuco, rumbo al centro porteño. Sumando datos de las provincias, en Neuquén el paso Cardenal Zamoré, ubicado en la Ruta Nacional 231, habilitado para todo tipo de vehículos. Lo mismo sucede con el paso Pino Achado. Los servicios, trenes, subtes y premetro, al momento a horario, Paulino. Gracias, Romy. Besos, sos prioridad, como siempre, 8:56. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo. O sea, que entre tantas cosas apareció Alfonso Pratgay a cuestionar mucho el nombramiento de, claro, el traductor al que se le dio rango de embajador, el traductor presidencial que es colaborador del presidente. El gobierno creó el cargo de intérprete y traductor presidencial y le otorgó rango protocolar de embajador a Walter Carlos Carr. Funcionario llegó a la Casa Rosada desde la Cancillería a fines de los 90, acompañó a Carlos Menem en su viaje al Reino Unido. Es de máxima confianza de los hermanos Milei en presidencia, trabajó con distintos presidentes y desde 2018 era director de traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La medida fue formalizada por decreto y regirá mientras dure la actual gestión o hasta que sea revocada. O sea, el traductor se convirtió en embajador. Y el propio Alfonso Pratgay, exministro de Economía, dice impecable traductor. Entre tantas cosas que aparecen también. Bueno, hoy es noche de Copa, contame un poquito porque tenemos Sudamericana y tenemos Libertadores. Sí, Libertadores, Copa que va a tener compromiso entonces en Ecuador. Llegó el día de ayer allí a Guayaquil, una ciudad de Guayaquil y un Ecuador que recibe a Boca en un contexto bastante complicado, ¿no? Recuerda también el tema del toque de queda y todo. Correcto. Desde hace algunos días, entonces esto también va a influir un poco con lo que tiene que ver con el final del compromiso. Bueno, entrenó Boca entonces en el día de ayer para resolver la duda de quién va a acompañar a Merentiel allí en la zona de adelante. Finalmente todo parece indicar que será Milton Jiménez, entonces el hombre que va a estar allí junto al uruguayo era si Milton Jiménez o Ceballos, y todo se decantaría entonces por Milton Jiménez. Con Bray en el arco, el Chelo Weigan, Lautaro Di Lolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la línea defensiva, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ascasíbar y Tomás Aranda, los hombres de la mitad de la cancha, y Merentiel junto a Milton Jiménez. Intentará también Claudio Úbeda aprovechar ese mal momento que está viviendo Barcelona de Ecuador, que tampoco le va bien el torneo local, que tampoco tiene buenos resultados en Copa Libertadores, y ya consolidar entonces esa clasificación a la siguiente instancia después de lo que fue esa derrota frente a Cruzeiro. Lanús juega también y Central juegan. ¿Lanús lo hace de local o de visitante? Lanús va a estar enfrentando entonces a las 9:30 de la noche allí en el Municipal del Alto, a Always Ready. O sea, va a ser en condición de visitante. Bien, ¿y Central? Y Central va a estar en condición de local recibiendo allí en el Gigante de Arroyito a Libertad de Paraguay, que también viene complicado con resultados. Y bueno, un Rosario Central que es otro de los que también ya apunta directamente a clasificar a los octavos. ¿Lo ves a Di María titular hoy? Sí, va a estar tanto Di María como Hamilton Campas como Alejo Vélez. O sea que tienen lo mejor Central. Total, porque recuerda... Pone todo en cancha. Sí, porque hizo modificaciones también frente a Tigre, entonces apunta a tener los titulares esta noche. 8:59. El día se define
¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Now. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now 97.9. Bueno, a las 9 de la mañana y 1 minuto ya en la República Argentina. Yo creo que a esta altura estaba buscando algo de... Busquen lo de Alconada Amón cuando hace la descripción, por favor, el tuit, el posteo de lo que está ocurriendo en torno a la situación de Adorni para ser bien gráfico, ilustrativo y para poder ser riguroso y preciso, por favor, les pido. Miren, yo creo que después de la declaración ayer que ofició en sede judicial en carácter de testigo, imposibilitado de mentir, solo jurando decir verdad y solo verdad, por parte de Matías Tabar, contratista que hizo las refacciones en la casa de Manuel Adorni en Indiacuá, en el country de Exaltación de la Cruz, por $245.000 en efectivo, durante el transcurso de un año, entre noviembre del 2024 y noviembre del 2025, sumado a toda la concatenación de episodios que hemos tenido que estaban reservados, que se conocieron porque se publicaron, no porque Adorni los explicó, no porque Adorni los contó, sino que siempre corrió por detrás de todos y cada uno de los acontecimientos, viajes que le aparecían, novedosas, incursiones en el mundo del rubro inmobiliario, compras que no son habituales ni mucho menos, prestamistas que no son los que uno pensaría como prestamistas históricos y demás. Yo creo que el gobierno entró en una fase complicada para sostener a Adorni. O sea, si era difícil hasta ayer, a partir de ayer empezó a ser mucho más complicado. Definitivamente. Y esto no es términos personales, análisis objetivo de una situación cada vez más compleja, más difusa. El fiscal Polichita había pedido que el contratista vaya y aporte en la justicia los presupuestos, cotizaciones, contratos, toda la información disponible. Y fue lo que hizo. También es cierto, llama la atención cómo una investigación llevada adelante por parte del juez Ariel Lijo tiene todos los condimentos que estamos viendo. Primero es expeditiva, es rápida, es veloz y además trasciende rápido, casi en simultáneo a la prensa, a lo que aparece en el expediente. Pero evidentemente, más allá de si hay una animosidad o no del hijo para con el gobierno, si quedó algún resabio, alguna cuenta pendiente por no haber logrado llegar a la Corte, si está enemistado con el flamante ministro de Justicia, si tiene una posición muy cercana efectivamente a Santiago Caputo, que era el que lo había propuesto como integrante de la Corte, y no tanto a Karina Milei, en medio de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, que son dos intérpretes de un triángulo de hierro que se rompió, se cortó y que por tanto ya ni siquiera se hablan, y que es una interna que el presidente no está ordenando. Si es o no fruto de esa interna, lo que importa es la información, la sustancia, lo que está en el expediente, lo que aportan los protagonistas. Y aquí hay un dato que es implacable. Es alguien que dice haber cobrado $400.000
$245.000 en efectivos para hacer una refacción que en todos los casos el gobierno había dicho era absolutamente menor. De menor no tiene nada. Es una de las refacciones más caras de el Countering de Aqua, de las que se tengan registros, si es que hay alguna más cara. Incluso los contratistas hicieron publicidad de esas refacciones por lo importante que eran. Cambiaron todas las aberturas, hicieron todas las cosas que ustedes ya... Pero lo publicitaban y están los registros, están los videos, lo que hemos visto en el día de ayer por la noche. Adorni atinó a solo decir, no ese es el monto, punto. No en público, en privado. La contradicción cuando aparece y queda sentado en el expediente que Tabar dice que efectivamente, entre otras cosas, porque lo que Tabar cuenta, que no es menor, Tabar dice, me llama, me escribe a Adorni, me manda mensaje, me dice que me ponga, o que están sus abogados a disposición para lo que requiera antes de la declaración. Entonces yo consulto a los contratistas, a mis empleadores, sobre esa situación, y mis empleadores me dicen, no hables con nadie y andá y decí verdad, punto. Esto consta, efectivamente, un dato curioso, pero que consta en el expediente y que quedó registrado fruto de la declaración de lo que el propio Tabar dijo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en un intento por mezclar la situación? Aparecieron algunos cercanos, usinas de comunicación del gobierno, en X, medio habitual, que después repostea en general el presidente, diciendo, se llama Matías Tabar, declaró que Adorni le pagó $245.000 en efectivo por trabajos de refacción. Las refacciones son más caras que la casa. Tiene vínculos con el intendente kirchnerista de Exaltación de la Cruz, Diego Nani, acá y olor a opereta Cuca. Y eso lo retuitean muchos usinas del gobierno. Aparece el querido amigo Nacho Ortelli, un querido abrazo, un enorme abrazo, Nacho, publicando un posteo hace un ratito, reciente, por eso lo menciono, porque además entre colegas corresponde, diciendo, muy cano parece ser el contratista de Adorni. Y hace un posteo donde pone cosas que posteó Tabar en el pasado. ¿Qué cosas posteó Tabar en el pasado? Una que decían que todo este quilombo que hay en el país es porque hay una mina que choreó, que afanó y no quiere ir en cana. Eso es todo. Retuitea en 2023, 27 de junio, algo que algún tuitero puso, a Capitanich le dicen zapato de vidriera porque lo tiene a su compañero guardado. 20 de julio del 2023, Sergio Pérez había elevado el gasoducto Néstor Kirchner es el más parecido a las rutas de Lázaro Báez, y él lo repostea, hablando de que el gasoducto no se había terminado. 11 de agosto del 2023, Jesús Coronel Mera dice, el que perdona al lobo sacrifica a las ovejas, Nayib Bukele. Levantó un posteo de Bukele. Entonces dice, muy cano parece. O sea que el intento de decir que es K tampoco rige, parece. Con lo cual, me quiero centrar en esto. El gobierno tiene, y el presidente en particular, un pacto constitutivo con la sociedad que tiene que ver con ordenar la macro, devolverle crecimiento a la economía y una mejor calidad de vida a los argentinos. Primero y fundamentalmente es el primer economista convertido en presidente, con una legitimidad social importantísima, con una capacidad de haber logrado un cambio en la forma de discusión política extraordinario, que está en su activo, de haber puesto en revisión el sistema. Enorme tarea, muy importante, por cierto. Pero el segundo pacto constitutivo era ir contra la casta y lo que ello implicaba, y no tener en ningún caso actitudes de casta y ser un ciudadano más. Era tener enorme austeridad en un país hackeado, estancado desde hacía más de 15 años, frustrado, enojado, con ira, perturbado, y desde esa austeridad construir con ejemplaridad una autoridad que fuera reconstruida en la Argentina para que alguien ordene, mande y sea obedecido. Lo que está entrando en jaque, independientemente del éxito mayor o menor de la economía,
que todavía es crucial para la sostenibilidad del gobierno, es este otro aspecto que también tiene secuelas, que no es inocuo y que también expulsa y que genera resistencias que traspasan inclusive al ámbito económico, porque no dan previsibilidad, porque no convierten al gobierno en eficaz o porque le quitan eficacia para las reformas profundas que quiere hacer. Todo eso es lo que está sobrevolando por estas horas. De allí que en la cima del poder adorne todo lo importante que es para el conjunto de la sociedad. Más allá de que el gobierno diga, hay mucho más además de Adorni. Cosa que es cierta. 9:09. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Hay algunas cosas del crucero definitivamente que partió de Ushuaia que son muy importantes. La Organización Mundial de la Salud cree que la infección con hantavirus se produjo fuera del crucero. Se produjo fuera del crucero. Esto es lo que está conociéndose a propósito de la Organización Mundial de la Salud. No te entiendo la seña, perdón. Hacemos después qué cosa. Ah, ok. Bueno, después, el gobierno de Rumania ha colapsado tras perder una moción de censura. Es otro título internacional muy importante. Se cayó el gobierno de Rumania por censura, que era justamente una moción de censura, lo que decía Álvaro González, claro, que va a intentar la oposición. En la Argentina veremos con qué éxito o no. Y respecto al crucero, otra de las cuestiones importantes es que se confirmó que hay más contagiados, a mente que se confirmó ayer que hay un argentino dentro de los que están dentro del crucero, que hasta ayer no conocíamos. Y no está claro, porque no está en el sistema epidemiológico, porque Tierra del Fuego no tiene ningún contagio por hantavirus en principio, hasta acá. Por eso están pidiendo una investigación desde Tierra del Fuego para saber si efectivamente había algún registro epidemiológico de aquellos que subieron a la embarcación el 1 de abril. Tampoco se sabe si había ratas o no dentro del crucero. Pero la OMC dice en principio que es exógena. Dicen que van a encallar en Canarias. Pero en España las autoridades de salud todavía no le dan validez. Para la Organización Mundial de la Salud van a terminar allí. Recuerden que no pudieron bajar donde tenían previsto hacerlo. Y están buscando dónde bajar a tierra. En momentos de cierta desesperación, con 3 víctimas fatales y personas internadas en grave estado. Sí, en Cabo Verde, ¿no? En Cabo Verde, sí. No les permitieron bajar, exactamente. Porque tienen que reunir estrictos protocolos, porque tienen que tener infinidad de cuidados. Así que estamos en una situación bien compleja sobre un tema que no habíamos hablado, el famoso crucero, que para algunos fue o terminó resultando el crucero de la muerte. Bueno, 9:12 ya en la República Argentina. Te cuento algo cortito acerca de deportes también, Paulino, con respecto a lo que tiene que ver con Neymar, una situación difícil que está atravesando Santos a nivel interno. Tienen compromiso de Copa Sudamericana frente a Recoleta de Paraguay. Toda una sensación, además, la llegada de Neymar a Paraguay, hay que decirlo. Pero algo que se presentó con Robinho Jr., una disputa, una discusión en el entrenamiento que supuestamente había quedado ahí, pero aparentemente el jugador, que es juvenil además, estaría presentando también algunas quejas ya de manera formal al club. ¿Qué quieren? Que se abra una investigación, quieren que se les den las imágenes de la situación. Fue en un entrenamiento, él le hace una pequeña chicana a Neymar, a Neymar no le gusta, le manda un manotazo a la cara, hay discusiones, hay empujones, hubo de todo realmente allí. Así que bueno, esa fue la reacción de parte de Neymar, del capitán, hacia uno de los juveniles. Y lo que dice Robinho Jr. y el entorno del jugador, hijo de Robinho, es que si no se presentan entonces estas condiciones que ellos quieren que se vayan dando, que el club también emita un comunicado y demás, bueno, que podrían estar hablando no solamente de terminar el contrato de manera anticipada, sino también de que haya, por supuesto, un tema de un resarcimiento económico, ¿no? Por esto que se presentaba allí con Neymar. Con lo cual habrá que ver cómo sigue. Les cuento el tuit de Hugo Alconadamón que había pedido. Los números de Adorni. Compras de inmuebles más refacciones, $450.000. Compra de camionetas,
que fue en 2024 $30.000. Viajes al exterior, $27.658. Viajes dentro del país, más de 9.100.000, a propósito del viaje a Yao Yao en Bariloche en 2024, el cual no se conocía y se reveló también este fin de semana por la prensa, vale la pena decirlo. Deudas pendientes, $335.000 más intereses. Total comprometido, $842.000 más intereses en 2 años. $842.000 más intereses en 2 años, con sueldo congelado de $3,5 millones de pesos hasta diciembre del año pasado. 3.300.000. Su mujer, Angeletti, es monotributista hasta septiembre del 2025. Monotributista, con los topes que establece. De eso hablamos. 9:14 ya en la mañana. Un poquito de música, dale a esta hora y vemos si podemos hablar con algunos de... FIFA 2008. Ahí lo escuchábamos a esta hora en ¿Dónde estamos? Maximiliano Abade, senador nacional de la Unión Cívica Radical, y tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Senador Abad, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paulino. Un gusto grande conversar con vos. Lo mismo digo. En principio, ¿alguna reflexión sobre el tema Adorni? Que me parece que es un tema muy caliente hoy. Las nuevas revelaciones siguen erosionando al gobierno, dejan al propio gobierno sin iniciativa en su agenda y generan, lo más preocupante es que siguen generando desconfianza, o se genera desconfianza en un gobierno, y esa desconfianza claramente impacta en la economía, que es lo que más me preocupa, además, ¿no es cierto?, de que todo esto, si la justicia lo termina cotejando, sea un hecho muy grave. Pero me tiene muy preocupado que esto genera desconfianza, y la desconfianza en el gobierno termina impactando en la economía. Una moción de censura parece una medida extrema, pero definitivamente casi imposible de poner en práctica por
digamos, porque básicamente un tercio y holgado lo tendría la propia Libertad Avanza para bloquearlo, pero también está dando cuenta de un clima que en la Argentina hacía tiempo no se veía con un funcionario, ¿no? Por eso para mí el gobierno que tiene que tomar cuenta del perjuicio que es para el gobierno nacional y tomar decisiones. Soy de los dirigentes que traten de no emitir opinión mientras las causas judiciales están abiertas, están abiertas, en donde la justicia claramente debe investigar, establecer responsabilidades, pero creo que, como recién te decía, que las nuevas revelaciones que erosionan al gobierno, que siguen erosionando al gobierno, que lo dejan sin iniciativa política con una iniciativa muy acotada y que al mismo tiempo genera profunda desconfianza del gobierno a raíz de la narrativa que él mismo tenía, impacta en la economía. Y ahí creo que los problemas son mucho más graves que los de un propio funcionario, ¿no? Más allá de eso, la agenda legislativa está muy cargada y lo que algunos dicen, y lo hablaba con Álvaro González hace un rato, podría producirse es que todo esto frene una agenda de reformas que el gobierno había planteado, que incluso en extraordinarias, más allá de algún retroceso, algún retraso, había sido exitoso. Incluso pasó una reforma laboral que nunca había ocurrido en 43 años en la Argentina, lo cual es un hito. Que alguna de todas esas reformas se frenen o se ralenticen. ¿Usted cree que eso va a ocurrir o va a haber un Congreso en un año no electoral proclive a avanzar en el nombramiento de las vacantes en la justicia, en la ley de hojarasca, en el nuevo código y reforma del Código Penal que eventualmente llegue pronto al Congreso, y en aquello que todavía está pendiente, como por caso de la nueva ley de salud mental o la nueva ley en materia de discapacidad? Particularmente creo que no hay que mezclar. El gobierno tiene que tomar medidas, por lo que anteriormente conversamos, pero también el Parlamento tiene que seguir trabajando sobre las cosas que considera que son buenas para el país. Vos recién mencionabas algunos temas de agenda parlamentaria, pero hay otro. Hoy se está debatiendo la ley de propiedad privada, la ley de salud mental, la reforma electoral. Bueno, independientemente del tema Adorni, el Parlamento tiene que tener la suficiente responsabilidad como para que aquellas cosas que sean positivas para el país podamos avanzar. Con todo el debate que cada uno de estos temas va a traer, cuando hablamos de reforma electoral, que es una reforma amplia, multitemática, que requiere un estudio profundo y segmentado, bueno, va a haber un debate profundo con especialistas que van a venir al Senado y tomaremos decisión sobre estos temas. O y sea, también no lo ve un debate rápido, digamos, lo ve para junio, julio. No, porque, como te decía, es una reforma amplia y que hay que estudiarla en profundidad. Una reforma al Código Electoral, una reforma a los partidos políticos, ¿no? Paulino, a la Carta Orgánica, eso voy. Vos sabés muy bien que toda reforma electoral tiene que recrear confianza, aportar mayor transparencia al sistema electoral, mejorar la calidad de la representación. Son muchos los temas. Y temas que en algunos de los casos va a haber posiciones encontradas, como por ejemplo con la eliminación de la PASO. Muchos entendemos que eso es retroceder al sistema en el cual las cúpulas partidarias armaban las listas. Y la PASO vino a traer oxigenación a los partidos políticos, fue un sistema de carácter público, con garantías judiciales, con participación ciudadana, que por supuesto no es perfecto, que se puede mejorar y que podemos trabajar en esa modernización para en determinadas situaciones ahorrar recursos, evitar movilización partidaria, pero siempre avanzando, no retrocediendo. Y después tenés otros temas como es financiamiento de los partidos políticos, mayores requisitos para constituir fuerzas políticas, para sostener la personería, la modificación de la ley de simultaneidad. O sea, son muchos temas en los cuales en algunos vamos a estar de acuerdo con el proyecto del gobierno, pero en otros tantos no. La idea de que las PASO continúen o se deroguen, ¿cómo se para usted? ¿Sí o no? Estoy a favor de primero, estoy en contra de la eliminación, pero dispuesto a una modernización de los pasos. Para el caso de que, por ejemplo, no haya competencia en la fuerza política, y ahí se evitarían recursos, movilización ciudadana. Pero bueno, va a formar
todo esto parte de un debate, ¿no es cierto?, que se va a dar en primera instancia en el Senado. ¿Y sesión cuándo cree que podría haber? ¿Este mes? Bueno, aspiramos a que haya sesión este mes, pero también va a depender del avance de los proyectos, de los pliegos judiciales. O sea, todo va a estar supeditado al dinamismo que haya hoy en el tratamiento de todos estos temas y los puntos en común que se encuentren, ¿no? Porque no solamente los proyectos no se votan a libro cerrado, y va a haber y está habiendo debate sobre las propuestas y modificaciones. Ahí el gobierno planteó un debate, una especie de ley ómnibus, donde además de la reforma electoral y todos los capítulos que hablábamos, también entra la ley de ficha limpia, que no pudo ver la luz el año pasado a propósito de senadores misioneros que habían anticipado que votaban de una manera y terminaron votando distinto, digamos, aquellos que habían acompañado al gobierno en todas y cada una de las iniciativas hasta ese momento. La pregunta que le hago es, ¿usted cree que esa ley ómnibus va a poder ser desmenuzada y que se va a poder votar ficha limpia por un lado y reforma electoral por otra? En la medida que haya puntos de encuentro, sí. Es más, soy de los que cree que, por ejemplo, ficha limpia habría que sacarla de esa reforma electoral y tener un tratamiento rápido en el Parlamento. ¿Y esto por qué lo digo? Porque uno se va dando cuenta cuáles son los temas en los cuales va habiendo acuerdo. Y ficha limpia hoy tiene el consenso para poder salir. La posición nuestra, al igual que la mayoría de los senadores con los cuales he hablado, y presento una mayoría, es que la posición histórica del partido es a favor de la ficha limpia, porque entendemos que la representación política tiene que tener idoneidad y decencia aprobada. Y esto encuentra eco en muchos parlamentarios. Por lo tanto, yo soy de los que cree que eso tendríamos que sacarlo de ese proyecto ómnibus y darle tratamiento. Porque con otros proyectos de esa ley, algunos no estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con cómo se plantea el financiamiento de las campañas electorales, en donde se reducen a un mínimo el financiamiento público y se amplía el financiamiento privado. Particularmente creo que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático y que por lo tanto el financiamiento debe ser mixto, público-privado, es auditable, trazable, transparente y debe tener un piso de equidad un piso de equidad público. Porque si no, lo que termina ocurriendo, Paulino, es que los únicos que pueden ser candidatos y participar en procesos electorales son los que tienen recursos económicos. Además de discutir, ¿no es cierto?, por eso hablamos de la trazabilidad de a dónde vienen esos recursos. Senador Maximiliano Abad, como siempre, un placer. Gracias y hasta la próxima. Muy amable. Muchas gracias, Paulino. 9:27 ya en la mañana. Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Now. Turismo City, paga menos por viajar. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. La batería es Williard, mi batería es Williard. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Entre tantas cosas sigue la Feria del Libro abierta, vale la pena darse una vueltita. Mañana está la presentación Charlando con un héroe. Vale la pena, a las 7 de la tarde en la sala José Hernández. Va a estar repleta. Invitado de honor Juan José Gómez Centurión y el autor Javier Sánchez de la Puente. Un abrazo
pendiente. Es hoy, así se promociona esta idea de charlando con un héroe, testimonios en primera persona con veteranos de guerras de Malvinas. Y hay un homenaje especial al pueblo peruano. Está moderando Guillermo Lobo toda esta presentación que va a ser en el transcurso, insisto, del día de mañana, a propósito de la Feria del Libro, que sigue abierta, que es uno de los atractivos de la ciudad de Buenos Aires, sin dudas. Te cuento noticias sobre el Real Madrid, noticias de último minuto además, porque hay mucho revuelo, ¿no?, en el equipo del Real Madrid, por lo que tiene que ver también con ya no estar peleando por absolutamente nada. Se va a dar el clásico el fin de semana frente al Barcelona, pero es un Real Madrid que ahí de hecho tiene la posibilidad del Barcelona incluso de llegar a salir campeón en caso tal. ¿Qué ocurre? Fin de semana en el que no estaba Kylian Mbappé por un tema de lesión, pero se le vio en Italia, ¿no?, de vacaciones. Correcto. Exacto. Bueno, ahí ya la primera molestia. El equipo gana contra el Español con un doblete de Vinicius y se reafirma el tema de que con los dos en cancha no la pasa bien, no le va bien al equipo. Un Real Madrid que de hecho cuando Kylian Mbappé ha estado lesionado le ha ido mejor también a nivel de puntos. ¿Qué ocurre? Vuelve Kylian Mbappé a la concentración del equipo. Aparentemente dos situaciones. La primera, que se habría peleado con alguien del staff, habría discutido, le pidió disculpas y demás, pero esto trascendió. Y también una situación... O sea que el vestuario está revuelto en el Real Madrid, en la Casa Blanca. Seguro, porque aparentemente hay una división entre Kylian y Vinicius. Entonces hay quienes respaldan a Vinicius como líder, digamos, y no a Mbappé. Y también una petición, según informa The Athletic, de que han iniciado varios hinchas y varios fanáticos del Real Madrid algo a través de línea, una página, para que Kylian Mbappé salga del club, y ya tiene en un poco más de hora y media 140.000 firmas para que salga Kylian Mbappé del Real Madrid. ¿En serio? Sí. ¿Qué tema, no? Messi no fue en el Paris Saint-Germain nunca una persona que tuviera un buen tránsito, y Kylian Mbappé fue probablemente parte de esa discusión. También en algún momento se habló, ¿te acordás? Puede ser. Y Kylian Mbappé no está pudiendo ser al Real Madrid lo que Kylian Mbappé le podría dar al Real Madrid. De hecho, hace 2 años que no tienen campeonatos. Bueno, él quería llegar ya para ganar la Champions. Y fíjate que él sale, se da la declaración de Luis Enrique de yo necesitaba tener controlado absolutamente todo y con él no podía hacerlo, y gana el PSG la Champions. Y ahora va a pelear esta semifinal también el día de mañana para ir nuevamente a una final de Champions. Entonces, sí, es una situación difícil. Aquí estaría un Kylian que igual, creo yo, también ya está pensando directamente en el Mundial. Sí, y todos están cuidándose, además, porque estamos todos al límite, digamos. Todos van entre algodones, a su manera. Si no están peleando nada, imagínate, ya queda el clásico, pero no se pelea ya nada de parte de ellos. Es cierto. Sí, acá bancamos a todos. Sí, correcto. Hay una cosa que es importante esta hora. En materia de hantavirus, se conoció un caso en Bariloche. Hay un paciente que está internado y su familia bajo aislamiento preventivo. Está internado en la unidad de cuidados intensivos, donde permanece bajo observación constante y en condición estable. Todo esto acaba de ser confirmado. Acaba de ser confirmado en el Hospital Ramón Carrillo en Bariloche. Tenemos un caso de un paciente internado y toda su familia aislada. Es un hecho ya a esta hora, yo diría, por cierto, bien relevante. Bueno, mientras tanto, hablando de estos temas, efectivamente el argentino que está en el crucero es un contraalmirante retirado. Esta es la información que se tiene a esta hora de la mañana, un contraalmirante retirado. Hay un docente que ha muerto en San Fernando ayer, que murió quemada tras la explosión por una fuga de gas en su propia casa. Entonces hay que tener mucho cuidado con los artefactos. Viene el invierno, es una situación donde uno tiende a usar mucho más. Cuidado con todo eso. Dejar ventilación. En todos los casos. Exactamente. Algo. Bueno, los alquileres suben por encima de la inflación y mejora la rentabilidad, dice BAE Negocios. Es verdad, hoy es más rentable alquilar de manera permanente un departamento que por Airbnb, como ocurría, o por cualquiera de las plataformas, en 2023. Con una brecha cambiaria muy alta, donde venían con dólares crocantes, donde vos hacés una diferencia. Eso hoy... Ya no. No va. Exactamente. Hoy conviene más el estable, porque los alquileres son 500, 600, 800, $1.000, sí. 1.200, 1.500, dependiendo un ambiente, 3 ambientes, dependiendo de la zona, el barrio, por supuesto. Pero todo eso te da una cierta estabilidad. Claro. Y además,
vos tenés un gobierno que en esto tiene un activo mucho menos permisivo a las intrusiones, a todo aquello que sea la violentación de la propiedad privada. De hecho, está planificando una ley que yo creo que va a salir más temprano que tarde, que es un desalojo express en 5 días hábiles. Lo cual significaría una garantía extraordinaria para, efectivamente, el que alquila. Claro. Es decir, para el que alquila, para el dueño, el titular de esa propiedad que alquila. Tendría dueño, menos riesgos, sí. que es lo que hace que, efectivamente, vos tengas más incentivos a hacerlo. Bueno, mientras tanto, recuerden que el presidente viaja a las 2 de la tarde rumbo a los Estados Unidos. Va a estar en Los Ángeles en una cumbre del Instituto Milken, que es la conferencia global. Mañana va a disertar el presidente, acompañado por Kirchner y por Alex Oxenford, el embajador argentino en los Estados Unidos. Esta tarde está la reunión de Santilli, ministro del Interior, con Ritondo, jefe de la bancada del PRO en diputados y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, e intendentes del PRO, incluido Soledad Martínez. Veremos qué ocurre. No parece una reunión menor. Y recuerden que ayer fue la propia Karina Milei la que fue hasta la Cámara de Diputados a encontrarse con Martín Menem, los diputados de su propio bloque, para intentar imponer agenda en el Congreso en una situación donde efectivamente hay algunos temas que parecieron frizarse con la cuestión del escándalo Adorni, que no logra salir el gobierno de esta discusión, como lo hablábamos recién con... ¿Cuánto llevamos con el tema Adorni? ¿Mes largo? Sí, mes largo, sí, 2 meses casi. ¿Cuánto más, no? Y el gobierno entró en una inercia que le está costando salir, ¿sí? Mes y medio, 6 semanas. Y todo ha sido increyendo, digamos. Claro, no se calma nada. La revelación de ayer fue realmente muy fuerte. Bueno, ayer se conoció, y lo contamos acá, la idea de que bolsitas de nicotina, vapeadores, ¿no? Y demás son legales en la Argentina a partir del decreto que se conoció ayer y la reglamentación que establece estrictos controles, crea un registro. Me parece también un salto cualitativo, era una ley que se imponía en la Argentina. Todo el mundo con vapeadores, qué sé yo, todos traídos de afuera. Países limítrofes te lo permitían, en la Argentina no. Increíble. Bueno, me parece que ayer se hizo justicia en esta reglamentación. Hay algunas observaciones, la que ustedes quieran. Ahora, todo va a estar reglado, regulado, y me parece que hace algo que ya estaba consolidado en la Argentina y que era una práctica ilegal, pero que todo el mundo usaba a propósito de traerlo del exterior o comprarlo en los países de frontera, como ocurre con muchas otras cosas. Bueno, 9:37 ya en la mañana. Quiero meterme de lleno con uno de los temas que bien vale la pena abordar esta mañana. Está Roxana del Águila en línea, directora del Instituto de Oncología Ángel Roffo. Doctora, ¿cómo le va? Un gusto. Paulino Rodríguez la saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por convocarnos. Faltaba más. Hay autoridades de la Universidad de Buenos Aires que han brindado hace un ratito una conferencia de prensa donde volvieron a pedir por los fondos al gobierno nacional y sostuvieron que peligra la atención médica en al menos 6 instituciones, entre las cuales está la que usted comanda. Y es más, dijeron, no sabemos si en 1 mes y medio vamos a poder prestar servicios. ¿Cuán compleja es la situación? ¿Cuán asfixiante es en materia financiera? ¿Y qué cosas le están empezando a pasar que no le pasaban? Bueno, es una pregunta larga de responder, pero vamos a tratar de reducirla. Lo que nos deben es la parte operativa, es decir, el depósito operativo de los 3 hospitales universitarios. Eso ronda un monto de 80.000 millones de pesos, que en dólares serían 57 mil millones de dólares. 57 millones de dólares. 57 perdón. Millones, correcto, sí. Claro, es 80.000 millones de pesos, 57 millones de dólares, que es una cifra importante. Si uno lo piensa, no tan importante para los hospitales que hay que cubrir. Perdón, Eso ¿y es esta el deuda presupuesto. se acumuló desde qué mes? Sí. ¿Desde cuánto hace? Y esta deuda aparte también hay que hacer hincapié que esta deuda está congelada, porque es el mismo presupuesto del año 25, es el que nos va a corresponder en el año 26, con lo obviamente ya se perdió con la inflación. Pero está bien, pero ¿qué le deben? No, ¿Todo? hasta ahora no se han depositado absolutamente ni nada. O sea que estamos Es en decir, mayo y no cobraron enero, febrero, marzo, Todavía abril. no hemos... Exacto. Es el presupuesto operativo. Hasta ahora no se ha depositado y tampoco se ha cumplido con la ley de financiamiento universitario, que eso también es importante. ¿Cuántos pacientes atienden en el ROFO aproximadamente?
Bueno, en nuestro instituto se atienden más de 110.000 pacientes con cáncer por año. Es una cifra importante porque obviamente es un instituto que se dedica solamente a atender pacientes con cáncer. Y dentro de la capital tenemos solamente 2 institutos. Uno es el Marie Curie, que pertenece a la Ciudad de Buenos Aires, y el nuestro, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires. ¿Hay un gasto burocrático que podría explicar que el gobierno diga no le giro fondos, como el gobierno planteó en algún momento, a propósito de el vilipendio de fondos públicos, por decirlo en algún punto? Bueno, no creo, es decir, algo burocrático no es. Esto es algo que está dicho por ley, que nos tienen que dar la parte del financiamiento operativo del instituto para que los institutos y los hospitales puedan manejarse es decir, esto es nada más para la compra de insumos, para pagar la luz y el gas y nada más. Y eso es algo que debe ser colocado a principio de año, porque es parte del presupuesto para el mantenimiento de los hospitales. De hecho, les puedo explicar cómo nos estamos manteniendo hasta ahora. Bueno, tenemos proveedores a los cuales se les debe, porque obviamente no se les puede pagar, que por ahora nos están aguantando, pero bueno, cada vez esto se va a empeorar. Los hospitales, como podemos hacer convenios con obras sociales, lo hacemos. Por ejemplo, en nuestro hospital el 62% de los pacientes es PAMI, que PAMI también nos está cubriendo, pero y también donaciones, y tenemos una fundación, y con eso estamos sobreviviendo. Sobreviviendo, esa sería la definición suya, doctora. Y de alguna manera sí, porque estamos haciendo lo imposible, porque es decir, atender a los pacientes, y obviamente que esto está creando mucha angustia e incertidumbre en todos los pacientes y una gran impotencia en los profesionales de la salud, que tenemos que tratar de cumplir con nuestro deber. ¿Se les están yendo profesionales de la salud a propósito de los magros salarios y demás? Bueno, hay algunos profesionales que se han ido y hay otros que obviamente lo están pensando, porque los sueldos nuestros son paupérrimos. Muchos de los sueldos están por debajo del salario mínimo móvil. Quiero ser preciso en esto. ¿Están correlacionados con los ingresos del personal docente y no docente de las universidades? Sí. Con lo cual, por ejemplo... A ver... Si quiere le explico. Un médico que recién entra, que tiene la categoría 5, el básico es de 980.000 pesos. ¿Y en bolsillo? Con los bonos más la parte asistencial. Lo de bolsillo es 1.400.000 pesos, que es también lo que gana un residente, por ejemplo. Entonces estamos hablando de un médico recibido, igual que un residente que cumple funciones médicas. Sí, que también el residente tiene que estar prácticamente el 100%, pero un médico que recién empieza a trabajar en el instituto, pero es un médico que está especial. En el caso nuestro, mucho más, porque, por ejemplo, en el caso de cirugía, son cirujanos y aparte tienen la especialidad de la cirugía oncológica, con lo cual son unos cuantos años de especialización. Eso es lo que gana un médico al entrar. Doctora Roxana del Águila, directora del Instituto de Oncología Ángel Roffo, muchas gracias por esta delicadeza para con nosotros. Termine usted bien la mañana. Bueno, y muchas gracias a ustedes por hacerse cargo y mostrar lo que está pasando acá en los hospitales. Muy amable. Hasta la próxima, 9:43. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Bueno, entre tantos temas que nos vamos a meter lleno en un ratito, Paulita, en la agenda deportiva, de los partidos, de la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, la Champions, todo lo que viene hacia adelante, y más allá de la polémica que contaste en el Real Madrid, sí.
en Instagram. Con borrar de la faz de la tierra, una vez más usa la frase borrar de la faz de la tierra a la República Islámica si continúa su ofensiva en el corredor. Por su parte, el vocero de Irán sostuvo que esto no ha empezado ni siquiera en relación al conflicto. O sea que no solo parece que estamos trabados, sino que estamos en punto muerto, con conflictos que recrudecen a propósito de ataques combinados. Mientras tanto, están ardiendo varios barcos mercantes en el puerto de Dayer, en el sur de Irán. Los bomberos están trabajando para controlar el fuego y por ahora se desconocen las causas. Pero es probable que también tenga que ver con este contexto. La Unión Europea instó a una desescalada en Medio Oriente. Esto fue parte de lo que ha ocurrido en Bruselas hoy. Ha condenado fuertemente los ataques con misiles y drones de Irán contra objetivos civiles en Emiratos Árabes Unidos y en Omán. Las fuerzas de defensa de Israel debaten si seguir atacando o no. En el medio abatieron con un dron a 2 terroristas que huían en el sur del Líbano. Eso es lo que confirmaron las fuerzas de defensa de Israel. Trump inclusive hoy volvió a escena a cuestionar a el Papa. León XIV pone en peligro a muchos católicos, dijo Trump, que otra vez se pelea con el Vaticano. Y en la guerra en Ucrania, que todavía no cesa, que tiene un capítulo abierto de hace más de 4 años, con ataques de Rusia que son permanentes y persistentes, Kiev propone renunciar durante 15 años a las ayudas agrícolas de la Unión Europea para acelerar la adhesión. Políticos y agricultores ucranianos están priorizando acceder a la Unión Europea, pero muchos critican que su gobierno ceda antes incluso de empezar a negociar. ¿Se entiende? Entonces dicen, hay que hacer una negociación más estable. Recuerden que Ucrania era el granero de Europa. El ataque, la guerra, hizo subir fuerte los precios de los commodities, en particular, así como ahora hablamos del aumento del precio del petróleo, consolidado ya arriba de los $100, teníamos un precio muy importante para la soja, para el maíz, para el trigo, porque básicamente había sido afectada Ucrania. Bueno, el tema es que Ucrania quería anexarse a la Unión Europea, eso rompía con los equilibrios. Estados Unidos y Rusia habían pactado que Ucrania sea neutral. Por debajo de Ucrania pasan gasoductos muy importantes que proveen del gas efectivamente a Europa y también a Rusia. Bueno, lo concreto es que efectivamente hay una región, además de Ucrania, básicamente que habla el idioma ruso, la región del Donbass, que es la que quiere anexar básicamente Putin, donde están las tierras raras, sí, por otra parte, que es lo que el mundo busca, y en la competencia diplomática entre China y Estados Unidos es lo que más se busca, 17 minerales que son los que le dan vida a todos los productos de tecnología y a la nueva energía que requiere el mundo para básicamente la inteligencia artificial y todo lo que se viene en materia tecnológica. Así que la situación ahí no es nada sencilla. Todos nos metemos de lleno en Medio Oriente. Está candente, está urticante, está a flor de piel, pero no es solo Medio Oriente. También Ucrania sigue sintiendo los embates rusos. Ucrania intenta defenderse, en el medio muy desgastados y todos desgastados. Israel puertas adentro, Irán puertas adentro, Ucrania como país, Rusia si se quiere, también desgastado por una guerra que obviamente se ha prolongado mucho más de la cuenta. Bueno, 9:49 ya en la mañana. Ya sabemos dónde estamos. Ahora, un repaso por lo que viene. Bueno, hacia adelante la fecha del fútbol tiene en América Latina 2 competencias internacionales con protagonistas, la Libertadores y la Sudamericana, Juli.
Exactamente, Pauli. Pauli, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, partidos que se van a dar entonces en las horas de la noche. A las 9 de la noche, Barcelona de Ecuador, siendo local entonces para recibir a Boca. Allí en Guayaquil, 21:30, Always Ready, local ante Lanús. Y también Rosario Central un poco más temprano, a las 7 de la noche, que será local ante Libertad de Paraguay. Eso por la Copa Libertadores. Por la Copa Sudamericana también el compromiso que vamos a tener de San Lorenzo a las 11 de la noche, un poquito más tarde, frente a Cuenca, y Riestra a las 7 p.m. enfrentando entonces a Gremio. Esto a la noche. Y a la tarde un plato, la verdad, absolutamente espectacular, que va a hacer conocer el primer finalista de la Champions. Duelo entre el Arsenal en el Emirates ante el Atlético de Madrid. De ahí sale ya el primer finalista de la Champions League. El segundo será mañana en un apasionante partido de vuelta entre el Bayern y el Paris Saint-Germain. ¿Te animas a dar un finalista para hoy? Deseo, a 1-1, sí. Deseo Atlético de Madrid, pero... Deseas que sea el Atlético de Madrid. Deseo, por el Cholo, por los argentinos. Bueno. Deseo eso. Y mañana no tengo claro, porque los dos me encantan. Es Yo una final deseo anticipada. que sea el Bayern, claramente. ¿Sí? Sí. Son dos equipos extraordinarios. Y me encanta Luis Enrique, por historia, por vida, por Yo deseo que sea el Bayern por Lucho, por Luis Fernando Díaz. Bueno, está bien, es lógico, como colombiana, naturalmente. Sí. Es la máxima figura, ¿no es cierto?, con la que llega al Mundial. Mejor extremo izquierdo del mundo en este momento lo es él. Y lo decís con una pasión enorme. Hizo un verdadero golazo. Fue el MVP del partido anterior, de la serie contra el Real Madrid. En la última fecha, correcto. Y además viene también de marcarla al PSG, así que sí, golazo. ¿Estamos a cuántos días del Mundial? 11 de junio, 37 días. ¿Hay clima mundialista? ¿Tienen clima mundialista? Más o menos. Mucha publicidad, sí, cierto que yo. Ahora que salieron las figuritas el fin de semana, por ahí nos prendimos un poco. Puede ser, un poco. Como contábamos ayer, como papás comprando las figuritas de los hijos, esto, lo otro, los chicos empezando a intercambiar. Bueno, vamos a entrar en clima mundialista en cualquiera de los casos. Seguro. Va a haber muchos argentinos pese a todo. Creo que el contexto de guerra de todas maneras juega en contra, y escuché más de unas opiniones y más de unas confirmaciones de gente que eventualmente iba a ir, que tenía pensado hacerlo y que ha pospuesto esa idea, que ha dejado atrás la iniciativa a propósito de que en este contexto no viajo. Sí, a ver si se repunta un poco también el tema de lo que tiene que ver con las y las reservas también hoteleras, ¿no? La ciudad, digamos, que está potenciando eso es Miami, pero el resto, por una encuesta con asociaciones hoteleras recientemente, dicen que es menos de la mitad de lo que esperaban. Bueno, para hoy en agenda también, más allá de todas las cuestiones, está lo que ocurre en el triple crimen de Florencio Varela, porque Pequeño J finalmente llegó a la Argentina en un avión de la Fuerza Aérea, lo llevaron a Marcos Paz y lo están indagando. Así que va a ser un título muy importante a propósito del triple crimen de Florencio Varela, del cual tanto hablamos, con 3 jovencitas que terminaron perdiendo la vida de manera absolutamente dramática, muy escabrosos los detalles que se conocieron después, decapitadas en algún caso, una verdadera locura. Así que va a haber información allí. Hoy se reanuda el juicio por la muerte de Diego Maradona en los tribunales de San Isidro, como cada martes y jueves, así que se esperan novedades al respecto. Avanzan las indagatorias en la causa Andis, tenemos algunas declaraciones en las próximas horas que son, yo diría, importantes. Mientras tanto, en la corrupción en la cuestión AFA, el fiscal apeló el rechazo a la detención de Chiquitapia y Tobillino con muy duras críticas al juez Argibay, que es un juez en Santiago del Estero, que como ustedes saben tenía relación directa con Tobillino, a tal punto que le vendió un campo a Tobillino. Entonces debió haberse excusado, no lo hizo, intervino, rechazó la prisión preventiva y efectivamente, o la detención, y derivó la causa a Charbay, casi en el mismo día. Nelson Charbay, que empezó a aglutinar todas las causas en torno a la AFA aquí en el Fuero Federal de Campana. Bueno, mientras tanto, hay todavía toda una polémica respecto a la cuestión Adorni que sigue, que está a flor de piel. Hay reuniones en Casa Rosada con gobernadores por parte de Ritondo, Santilli. Santilli tiene por la tarde una reunión con Ritondo y los intendentes del PRO. El presidente está viajando a los Estados Unidos esta misma tarde. Por tanto, Victoria Villarroel se quedará en ejercicio de la presidencia. Será un nuevo hecho de Victoria Villarroel, que ayer posteó de manera picante, digamos, feliz cumpleaños atrasado a alguien que le había escrito: que tengas una cascada de éxitos este año, justamente el día que se hablaba de la cascada de Adorni y demás. Bueno, así las cosas, en la Argentina hay expectativas también por lo que pasa en los mercados, lo que pasa en la legislatura porteña mañana, que está convocada la sesión, y lo que ocurra además en los debates en el Congreso,
en las distintas comisiones que son las que van alumbrando o destrabando discusiones paritarias. Hay que ver qué pasa con el crucero, si finalmente termina encallando en Islas Canarias, el crucero donde ha habido 3 víctimas fatales y que partió de Ushuaia. Y por supuesto está todo el tema docente, el reclamo de los universitarios de la UBA, pero también el paro que se está llevando adelante en distintas provincias por parte de los docentes, Río Negro como emblema en el transcurso de esta misma mañana, más allá de algunos indicadores económicos que se van a empezar a conocer, de producción minera, de producción pesquera, y el jueves en particular el dato del INDEC va a ser la producción, o mejor dicho, la dinámica de la construcción y la industria manufacturera durante el mes de marzo. Vamos a tener una foto un poquito más próxima y saber si efectivamente en marzo hubo un quiebre o no en la tendencia negativa que venía registrando tanto lo uno como lo otro en el primer bimestre del año. 9:56 en la mañana. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now. 97.9. Nos quedamos con Simple Red Stars a esta hora, acá en donde estamos, en Now 957. Now 97.9. Now.
Paulino, bueno, me voy a correr un poco más. Vení, acércate, hacete amigo. Hacete vení. amigo, claro. Hacete amigo es la frase, ¿no es cierto? Sí. En pandemia estábamos todos muy lejos, 1 metro, 2 metros, ¿se acuerdan? Y que- con esas Con los acrílicos. láminas de acrílico, ¿se acordás? Claro, bueno, que nos eran separaban. protocolos que había que cumplimentar, etcétera. Sí, definitivamente. Bueno, por suerte quedó atrás ese capítulo. ¿Cómo estamos? Linda mañana de martes. Asombrado, azorado, Ajá. fascinado con todo el expediente Adorni. Todo. O sea, vos lo denominás expediente El Adorni. programa piloto, la temporada 1 como tuitero y participante de algunos programas, Ujú. cómo él va construyendo su perfil, su llegada al poder como vocero, su eficacia como vocero, Sí, claro. su candidatura a ser concejal legislador porteño en la Ciudad de Buenos Aires, Ujú. en una elección atomizada con 17 candidatos, sin paso, su victoria en mayo, 30% de los votos en una elección que votó el 55% de la población. con candidatos como Silvia Lospenato, Horacio Rodríguez Larreta, una oferta muy, muy dividida, Martín Lustó, Leandro Santoro. López Murphy, que quedó afuera y no entró. Exacto. Luego, todo lo que pasa en el segundo semestre del año, él todavía como jefe de gabinete, perdón, como vocero, Ujú. su llegada a la jefatura de gabinete, Que implicó por consecuencia no estar en la legislatura a esta hora. que sabíamos que no iba a estar en la legislatura. Él se era una enojaba mucho candidatura cuando se le decía eso. testimonial, Pero ocurrió. pero ¿cómo va a dejar de ser vocero para ser legislador porteño? Correcto. Y de season finale, maybe, seguramente, desde esa foto de Radio High con su mujer, la certeza de que viajó en el avión presidencial, sus explicaciones, que son el título de escritorio que le dieron a Rosario Central el año pasado, el me estoy deslomando, Sí, señor. quiero que venga mi compañera de vida, y todo lo que vino, por goteo o por avalancha, o por cascada, por Sí, decirlo de que alguna está de forma. moda, a propósito de la catarata construida. Todo la serie, la miniserie Adorni y la miniserie me parece fascinante. Bueno, tiene todos los ingredientes y los condimentos que hacen que la gente haya entrado, que haya sido Exacto. un tema popular, masivo, que no esté al margen de la discusión en Sus- ninguna casa, en sus ningún tweets, ámbito. Desde un pedestal moral a su práctica lejana a ese pedestal moral, sus ambiciones, sus demandas a partir de lo que ayer dijo una persona que declaró bajo juramento, porque declaró como testigo, Sí, que sí, está de obligado decir a decir la verdad. verdad. Correcto. Tal cual. No, porque es kirchnerista, lo mandaron. O sea, no fue una declaración indagatoria, uno no está obligado a declarar en su contra. Correcto. Estaba obligado a decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, señor. Y estamos hablando de alguien que además era el contratista, al que Adorni le escribió que se comunique con sus abogados por si tenía dudas antes de la declaración. Él consulta a sus empleadores, a la empresa contratista, y le dicen, mire, señor, usted no hable con nadie, vaya y diga la verdad. Esto es lo que él cuenta, que consta en el expediente, y va y adjunta una planilla con todas y cada una de las refacciones, lo que conllevó cada una de ellas y los gastos pertinentes. Y el relato, la cantidad de dinero, todo cash. Pat 245 cash, mil dólares. 245 mil dólares. Todo. También que casi al mismo momento que el contratista declaraba, se daban todas las noticias, se conocían datos, se filtraban números. Correcto. Que eso habla también de la interna, porque evidentemente Adorni no tiene esa protección que cualquier jefe de gabinete tendría frente a una situación parecida. No tiene amortiguadores, no tiene alguien que lo cubra, queda permanentemente expuesto, más allá del respaldo público de Karina y Javier Milei. Que lo empieza a desgastar al propio binomio presidencial de los hermanos, porque efectivamente
hasta mayo del año pasado, Adorni era Milei. A partir del miércoles pasado, Milei pareció decir yo soy Adorni. Con lo cual, definitivamente, esa máxima en términos políticos es muy perturbadora o compleja para efectivamente el propio gobierno. Con un elemento adicional, agregó Juan Pablo, empezó a surgir con Santiago Fioriti, que lo deja traslucir en Clarín el domingo, pero muchos lo empiezan a hablar, que no es que solo Adorni no podría justificar que en base a lo que gana pueda tener el nivel de vida que tiene, sino que eventualmente muchos otros también, y que estaríamos en perspectiva de tener un gobierno que paga sobresueldo. Pero si a la con vieja los- usanza del menemismo, que terminó en una causa con Sí, condenas. Cavallo, María Julia Alzogaray. Pero si además vos tenés la información pública de cuánto ganan, es muy grande la brecha Y vos tenés entre que el hacer una gasto y el declaración, ingreso. y vos tenés que hacer una declaración jurada, y en esa declaración jurada en el 24 no estuvo la compra y la adquisición de esa propiedad en Indiacuá, en Exaltación de la Cruz. Porque además hay otro tema que es muy importante. Adorni dijo fueron las únicas vacaciones, cuando justificó lo de el fin de semana de carnaval de este año en un vuelo privado con su amigo Grandío. Sí. Y la verdad que lo que hemos conocido han sido 6-7 viajes ya. Es Yao Yao, Sí, te es juro que es la Aruba. última. Te juro Y que es no la es última, la te juro última. que es la última. Claro, definitivamente, en términos personales es eso. Porque en además- la relación de pareja, te juro que es la última. Pero ahí ya va en contra de los hermanos Milei. Porque yo puedo entender, y hasta desde el punto de vista humano, valorar el respaldo de dos amigos a alguien que le está pasando mal y que se mandó alguna macana, pero es mi amigo. Sí, correcto. Es mi amigo y yo lo banco. Bueno, estamos hablando del jefe de gabinete con la secretaria general de la presidencia y el presidente de la nación. O sea, no son amistades comunes por los cargos que ejercen. Pero vamos a ponerlo en términos de amistad. Somos amigos, yo me mando la cagada. Y vos me decís, ¿hay más? No, Paulino, te juro que no hay más. Ujú. Aparece más, ¿qué haces? Pero me dijiste que no había más. Y ya mi palabra no queda devaluada frente a Al la mundo sociedad, externo. sino frente a vos, Correcto. que sos el presidente además. Correcto. Pero vos, Juan Pablo, me dijiste que no había más. Adorni dirá hoy, no es lo que yo gasté, que es lo que dejó traslucir ayer. No es lo que yo gasté. Pero no lo dice en público, no dice cuánto, no Claro, presenta claro. los papeles. No. Con lo Es cual, que no hay papeles, supuestamente. lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Sí. Estamos frente a una de las máximas de la comunicación que Adorni ha roto. El mejor comunicador que tenía el gobierno, el mejor espada, la mejor espada, el mejor defensor de las políticas públicas. El hombre que defendía y explicaba al gobierno se ve en la necesidad de que lo expliquen y defiendan. En un gobierno que tiene una interna muy, muy pesada. Correcto. Y que este episodio la expone todavía más. Con un Santiago Caputo que probablemente esté observando que acá hay algo que lo puede beneficiar en un derrotero que ha tenido en los últimos 6 meses, donde efectivamente fue perdiendo terreno, espacio, le quitaron áreas de movilidad múltiples, por ejemplo tenía el diálogo con los gobernadores y la relación directa, se la limitaron y acortaron, manejaba la órbita judicial, eso cambió, se modificó de manera drástica y radical y pasó a la órbita de Karina Milei, que no solo pone además al ministro de Justicia Maike, sino que además elige las personas que van a estar en la comisión investigadora de los fondos de la CIDE, órbita que todavía conserva Santiago Caputo, Sí. lo pone a Sebastián Pareja para fiscalizar justamente lo que hace el hombre de Caputo Aguadra, entre otras tantas cuestiones que uno está observando, y un Santiago Caputo que además parece ser el que está objetando la elevación de algunos pliegos de jueces, fiscales y defensores que ha enviado Máiquez al Congreso para que el Senado lo discuta rápidamente y llenar las vacancias en el Poder Judicial que son históricas, que llegan casi al 40% en la justicia federal, que Hay es un delirio. tribunales orales federales que están vacíos, ni siquiera incompletos, vacíos. De Comodoro Pi, que es la justicia federal, donde hay 12 jueces, hay 4 vacantes, 33%. Con las subrogancias que permiten que muchos jueces tengan que intervenir en varias causas. Por ejemplo, Ariel Lijo, que prácticamente interviene en todas, justamente Ariel Lijo, en todas las causas complicadas para el gobierno, también en la de Adorni. Al que le pueden endilgar diferentes velocidades. Definitivamente. La de Adorni en modo
Mercedes de Kimi Antonelli en plena recta Sí. y lo que fueron otras causas de gobiernos anteriores O de este gobierno. o de este gobierno, pero en una curva y contracurva donde no puedes ir más que a 70 kilómetros por hora uno en Fórmula 1. Exacto. Bueno, tiene la causa, por ejemplo, originaria de la transferencia de acciones a Esquinazzi de parte del gobierno en YPF hace Sí. más de 15 años, con movimientos de expedientes casi nulos. Esto Tuvo también dormida. explica el por qué se conocen los testimonios como el de ayer tan rápido. Bueno, probablemente. Sí. Algunos dicen que rápido que están conociéndose algunas cosas. Ahora, a mí no me preocupa si es rápido o si es veloz que se conozcan. Me ocupa lo que el expediente dice. Siempre obré del mismo modo. Cada uno después tiene intereses, damos las explicaciones de por qué creemos. Probablemente haya un Lijo bastante enojado con el gobierno porque entiende que no hubo suficiente respaldo para que llegue y desembarque en la Corte. Probablemente Lijo, Lorenzetti, Santiago Caputo jueguen un partido que no es el partido que juega Rosati, Máiquez, Karina Milei. No lo sé en la fractura que hay en el ámbito judicial. Ahora, si esa interna ayuda a develar la verdad, los ciudadanos ganamos, nunca perdemos. Claro. ¿O me equivoco? No. Tal cual. Porque en el medio también es cierto que hay una instrucción de una causa, como Libra, que todavía no tiene imputados. Y pasaron 15 meses. Sí, con un fiscal que tiene mucha información. Definitivamente. U otras causas, como por caso la de Andis, donde efectivamente muchos fueron o asistieron a una segunda indagatoria porque fueron reuniendo más pruebas a medida que el tiempo pasó y por lo tanto se obligó la justicia, el fiscal pidió una segunda indagatoria para que haya personas que expliquen cosas adicionales a las que no habían podido explicar antes y más por las atrás, cuales están procesados. Y más atrás en el tiempo, vinculado con el gobierno de Fernández, lo de la CIRA. Que es un verdadero escándalo, Es un por donde escándalo se lo mire. monumental, con un volumen de dinero muy, muy superior. Ayer Pañi se reía con Daniel Vilota y con Pancho Olivera. Había como 60 Dornis en el manejo de plata de Pichirilo. De solo una financiera y Exacto. solo un personaje como Pichirilo, que se convierte en un alquiler personaje... del yate, o sea... Que se convierte en un personaje público porque era la pareja, el marido de Jessica Sirio. Sí. Como pasan estas cosas, digamos. Sí. ¿No es cierto? Porque tenés una persona que te populariza. Algunos dicen compran vida. Bueno, no lo sabemos. ¿No? No. Pero hay como una intención de popularizarse. Blanquearse. Ujú. Pongamos términos varios, sí. Pero yo creo que sí. eso termina poniéndote todavía más relieve y esa exposición te puede perjudicar porque es más visible todo lo que hiciste. Fariña, un monotributista que Exacto. solo conocimos Tal cual. toda su historia a propósito de haberse casado con Karina Yelina, que era un matrimonio que duró lo que duró el éxito de Fariña. Que fue cortito, breve, hasta que se conoció todos los gastos que no pudo justificar. ¿Y ahora? Porque no la es la pregunta del misma, millón es qué pasa de ahora en más con... no es la misma situación que ayer. Ayer arrancábamos el programa con Adorni reabriendo la sala de prensa, dando una conferencia, primero haciendo un monólogo, después respondiendo preguntas, o por lo menos diciéndole cosas al periodista que quizá no era lo que el periodista quería saber, en términos de investigación patrimonial, recorrido judicial, etcétera, etcétera, pero con la revelación de lo que sucedió al mediodía. Mismo, al mediodía, 2 horas después, Sí. 1 hora después de la Sí, presentación 2 de horas Adorni, después, correcto. la situación cambió. Pero, insisto, no solo cambia para Adorni. Yo no sé cuán al tanto estaban de la declaración del contratista Javier y Karina Milei. Pero ya sabemos lo que puede pensar la sociedad respecto de Adorni. Hay sondeos, hay consultas, hay mensajes en redes. Incluso entre los propios votantes de la Libertad Avanza. Exactamente. digamos. Lo que no está claro es qué piensan los hermanos Milei. Claro. Hoy. Que son Si es las dos distinto personas. ayer a la mañana o no. Eso Exacto, querés decir. Ok. Que son las dos personas que han respaldado enfáticamente al ministro coordinador, al jefe de gabinete, y son las razones por las cuales Adorni sigue en el cargo. Con cuerpo y alma. Presenciales por primera vez en la historia en un informe de Congreso. gestión del jefe de gabinete en el propio Congreso de la Nación. Sí. Ayer Para hablamos- cobijarlo, respaldarlo. Ayer hablábamos con Lucas Romero y Lucas daba una argumentación interesante de antes del contratista, del episodio contratista, de por qué Karina Milei sostenía a Adorni, y era que
podía ejercer la jefatura de gabinete sin exponerse, ella, que no tenía que hablar, que obviamente Adorni iba a ejecutar en modo pararrayos todo lo que ella decidiera, y que además le permitía conservar esa posición dentro del esquema de poder, que es muy importante. Y que más allá de la devaluación o credibilidad de Jerárquica Adorni, claro, correcto. tenerlo ahí en el cargo, mientras Santilli, por ejemplo, conversa con los gobernadores, Correcto. más que Adorni, era conservar una cuota de poder muy significativa. ¿Cambió esto después de la declaración del contratista? No, sigue siendo un argumento poderoso para entender ese respaldo. También otro es, no se lo voy a dar al periodismo. Si más reclama el periodismo la renuncia, yo no reclamo renuncia, al contrario, pregunto por qué y trato de meterme en la mente del presidente y de su hermana para entender esta decisión de conservarlo en el cargo. Pero voy de nuevo al vínculo entre Adorni y los hermanos Milei. Está muy bien el planteo. Yo te agrego ¿No me dijiste que era la última? Sí. O quizás a Adorni le dijo, va a pasar esto Claro. y esto, Ya y ellos ya sabían. lo saben de antemano, y bueno, dicen, bueno, ahora tenemos que lidiar con 2 o 3 días Apagar de incendios. alto impacto, de repercusión mediática. Sí, solo el tiempo lo dirá. Ahora, más allá de eso, no quiero dejar pasar por alto algo. Ayer se reabre la sala de periodistas de Casa Rosada. Ahora, Sí. se reabre con protocolos más estrictos y con limitantes y sin todos. Entonces, hay una reapertura parcial, primero. Segundo, ¿tiene sentido estar acreditado en Casa Rosada en una sala aislado sin poder ver quién entra y quién sale, sin poder recorrer las zonas comunes? Nadie está diciendo abrir la puerta en despachos que no corresponden, que era lo que hacía la prensa, lo que hizo históricamente desde 1983 hasta acá, aún incluso en el gobierno de Videla. La verdad, me cuesta entender la razonabilidad de la decisión. ¿Querés que estén o no querés que estén? ¿Querés que observen? ¿Querés que no observen? Vos lees el posteo de Milei respecto de la libertad de expresión y de los periodistas, y es un complemento. En algo, no sé si tiene razón, pero hay algo del argumento de Milei con el que coincido. No es un gobierno que se distinga por prohibirte decir cosas. Sí. Es un gobierno que responde con el presidente, responde con los funcionarios, responde con Santiago Caputo, lo que responde quiere. con los tuiteros, responde con los streamers, o sea, vos decís A y viene el abecedario completo. Pero no te impiden decir A. Sí. Pero te limitan había gobiernos... Sí, pero te limitan y te restringen qué ah, podés ver. Esa es la parte. Limitan y restringen el acceso ahí a la está. información pública. Reglamentan algo más restrictivo, no más abierto. A eso quería apuntar. No se trata de un cercenamiento bien visible, sino es más sutil. Después viene la autocensura, que depende de cada uno. Correcto. Si yo voy a decir A y B, y voy a recibir como respuesta el abecedario completo, y va a haber falacias ad hominem y argumentos personales, y apodos hirientes, después cada uno decirá, che, ¿para digo qué? A o B, Me dedico a o hacer... no digo nada. Eso depende de cada uno, del recorrido, de la trayectoria, de la autoestima, de cómo trabaja uno en terapia, este tipo de cosas. O de Pero- para qué hace periodismo. Exactamente. ¿Para qué? Que es tan importante que el qué. ¿Para qué? Sí, y en un momento también donde podés llegar más rápido, viralización mediante, y lo que rápido llega, también rápido se va. Y rápido vuelve. El que a tweet mata, a tweet muere. Correcto. Al que, digamos, gana en viralización, también puede perder en viralización. Sí. Pero ayer el presidente lo que decía, bueno, yo no les prohíbo decir algo. Ahora, bánquense el vuelto. Alguna vez lo dijo con estas palabras. Bánquense el vuelto. Incluso creo que a Lali Espósito, que no es periodista, en un momento le preguntaron, ¿por qué Lali Espósito? No, porque ella, con el qué peligroso, qué triste el tuit de la PASO del 2023. El tema es que todo eso
puede resultar funcional si las variables más importantes por las cuales uno emite el voto, la economía, y luego la parte institucional, republicana, están funcionando. Están dando buenos resultados. Mira, yo te voy a poner estos términos. Me llevas a una reflexión que quería hacer hace mucho tiempo. Yo creo que el principal elemento de desestabilización del plan estructural de reformas y de la hoja de ruta que tiene el gobierno pasó a ser el propio gobierno. Absolutamente. Y eso lo dice el propio Luis Caputo. Y yo creo que, exacto, y yo creo que eso es lo más nocivo de todo esto, porque si uno escinde por un instante las figuras, las formas, los métodos, las maneras, los embates que hace el presidente a determinados actores, incluso de la vida pública, que trascienden naturalmente al periodismo, a la música, a los empresarios, etcétera, y pone una hoja de ruta y establece una mirada de mediano y largo plazo, uno podría decir, hay fundamentals que realmente son muy trascendentes. Empezó a haber un consenso sobre el equilibrio fiscal, sano, sano, todo el tiempo sano. Empezó a haber un consenso respecto a cosas que hay que discutir, hay que repensar, hay que... Bien. Lo gratuito no es gratuito, alguien lo paga. Bien. Después elegimos en la opción entre dificultades a quién le sacamos, pero en todo caso son debates absolutamente genuinos. Nos paramos del lado de Occidente, tenemos más anclaje en Occidente que en Oriente. Buscamos la forma después. No tan cerrada la economía, apertura. Necesitamos importar bienes de capital, importar para exportar, o sea, hay una parte de la batalla cultural. Liberar exportaciones, recursos que estaban siempre en la Argentina pero que no eran explorados, minería, hidrocarburos. El tema de los impuestos, de la necesidad de una reforma, de lo distorsivo que es ingresos brutos. Achicar el Estado, hacerlo menos holgazán, ponerlo más eficaz en muchas áreas, desregulación de muchos temas que estaban perimidos, añejos, viejos. Milei ganó esa batalla cultural. Y tiene en su defecto enorme anclaje en vastos sectores de la sociedad, toda esa narrativa. Y ha tenido un acompañamiento inclusive reforzado en el 26 de octubre del año pasado. E incluso creo que el primer año de Milei fue mucho más audaz que el primer año de Mauricio Macri. Porque había un contexto que así lo proponía. Absolutamente, con una victoria mucho más cerrada de Macri sobre Scioli en segunda vuelta. 715.000 votos. No habíamos tenido la pandemia, no habíamos tenido un gobierno como el de Alberto Fernández, y yo creo que esa semilla que pudo haber germinado Mauricio Macri terminó en un árbol muy, muy concreto que ya tenía Milei cuando ganó la elección, dijo no hay plata y pidió ajuste para prometer resultados. Y hoy hay, como decís vos, un consenso, hasta el propio peronismo, ayer lo escuchaba Olmos, con Iván Jagroski. ¿Cómo puede ser que cuando ganamos las elecciones los activos argentinos bajan y cuando perdemos, cuando el peronismo pierde, sube? Evidentemente hay algo que está pasando, que no va que no tiene que ver ni con Clarín, ni con los medios, ni con la campaña del desánimo, que tiene que ver con cómo mira el mundo la visión del peronismo respecto a la economía. ¿Y quién expone eso? Bueno, está en la marcha peronista, combatiendo el capital. Pero, bueno, está bien. Pero ¿quién expone eso? El propio Milei. Correcto. Pero lo hace con formas más propias del peronismo que del antiperonismo, con un liderazgo caudillesco, personalista, con rasgos autoritarios, monolítico, populista. Entonces, ¿qué pasa con la economía cuando hay populismos? Lo que le está pasando a Estados Unidos o discute el mundo a partir de los premios Nobel que crearon una tesis respecto a que los países, ¿por qué crecen los países? Porque entre otras cosas tienen instituciones sólidas. No tienen populismo. Los populismos encuentran siempre límites explícitos a su desenvolvimiento. La transgresión a la norma no es inocua, tiene culpables y responsabilidades. Hay un audio, un video, en el que el presidente termina llorando, creo que todavía no era presidente, cuando habla de Moisés, del rol de Karina, y él dice, yo soy un simple divulgador. Sí. Hay un enorme mérito de Milei como divulgador. Bueno, no hay duda, claro. Pero es extraordinario. Y probablemente sea mejor divulgador que presidente. El más eficaz de la política de los últimos
Pero además, 20 años. el divulgador trasciende en el tiempo. Sí. Porque crea un antes y un después. Cambia el tablero. Correcto. Se Crea un discute clima de época. Exactamente, se discute de otra manera. Correcto. Y obviamente, por lo que está ocurriendo, hay muchas cosas que el propio Milei como divulgador generó, inspiró, que, insisto, van más allá de la propia dinámica de gobierno, de las propias decisiones, que van a quedar. Que van a quedar más allá de lo que pase en la elección del 2027, quién se presenta, o sea, no tengo idea eso. Pero pasó con el kirchnerismo inclusive. La asignación universal por hijo se mantuvo. Claro, sí. O sea, Macri no terminó desandando todo el camino. Pasó con el menemismo en las reformas de los 90 cuando asumió de la Rúa. Dijo, la convertibilidad no se toca, ¿se acuerdan? Fue una máxima. Sí. Y la política de apertura tampoco se vuelve atrás. Después vino el cambio de clima de época. Pero quiero decir, cuando los países entran en un clima de época, en aquel momento en los 90 era el consenso de Washington, etcétera, esa hoja de ruta que siguieron muchos países de la región, también la Argentina. Sí. Después vino la década de comienzos de este siglo, que fue una década en sentido opuesto. En el arco ideológico, donde estaba Chávez, donde estaba Lula, donde estaba Néstor Kirchner, donde estaba Evo Morales, Lugo en Paraguay, Michelle Bachelet. Sí. ¿Se entiende? Sí, me acuerdo de la publicidad Pepe Mujica. de la Rúa. En Uruguay. $1 peso, $1 del 99. Claro. Duhalde pensó en salir de la convertibilidad y Exactamente. dijeron no, es piantavotos. Correcto. Una convertibilidad que ya tenía 8 años. Y en además, el 99 y sabías que el avión se iba a estrellar. porque Brasil ya había salido de esa paridad en el 98, a comienzos del 98. Claro. Ahora, ese clima de época que instaura Milei, lo que no está claro es si es un clima de época solo de Milei. O si la sociedad va a entender, bueno, necesitamos la motosierra. Fue fantástico, nos alumbró todo esto que estamos marcando como hitos, como puntos de partida de una nueva discusión y más sana. Resta ahora una amalgama diferente, una paleta de colores distintas para también discutir otras cosas que hacen a un gobierno. Pero no Educación, me toques, salud, no me toques el infraestructura. superávit fiscal. Correcto. No me lo toques. Correcto. Macroeconomía ordenada. Bueno, pero Boric dijo, no es de izquierda o de derecha tener equilibrio fiscal. Boric, en Chile. Sí. Cuando fue a Estados Unidos. En un un joven país- de 30 y pico de años. En un país con transiciones mucho más suaves, más allá de 2 mandatos de Bachelet y 2 mandatos de Piñera. Acá no. Acá vos tenés personas que han votado a Cristina Fernández, a Mauricio Macri, a Alberto Fernández y Javier Milei. Y porque en el desconcierto general, en la frustración general, la gente va buscando los instrumentales que tiene a mano. Porque las opciones son las que están, no las ideal. Es como la decisión perfecta. No existe la decisión posible en la vida. Claro. También para la gente. Porque no hay múltiples opciones, ni está probablemente el candidato ideal, el deseado o el que abrazo con pasión. Sí. Y más bien hemos votado contra alguien más que a favor de alguien. Sí. Y también tuvimos una pandemia y una cuarentena, con todo lo que eso generó y provocó. En cada país los efectos son distintos. Yo voy a hablar de los efectos, o podemos hablar de los efectos que provocó en este país la pandemia y la cuarentena y quién estuvo a cargo del operativo y cómo pasó de ser una persona con el 85% de imagen positiva, de que le manden dibujitos y él respondiendo vía Twitter, habla el presidente Alberto Fernández, a lo que fue la fiesta en Olivos y su declinación a punto tal que no se presentó para ser reelecto. No, y además, Macri perdió con Alberto Fernández, pero por lo menos Macri conservó poder y autoridad como para ir por una reelección, que tuvo una desastrosa paso, una reacción en la primera vuelta, pero no le alcanzó. Fernández, el último año, prácticamente ni se lo vio. fue un presidente prescindente que había delegado el poder en Sergio Massa. Pero está bien. Pero a la postre hoy es un actor irrelevante de la vida política argentina. Absolutamente irrelevante, y es el expresidente. Sí. El último, el que se fue ayer, hace poco más de 2 años. ¿No es cierto? Eso está describiendo un clima de época. Probablemente por eso el peronismo ni siquiera esté en condiciones de ser alternativa real de poder, por primera vez en la historia moderna. Tiene la menor cantidad de gobernadores de toda la historia, tiene la menor cantidad de senadores de toda la historia, y tiene hacia adentro fracturas explícitas y distintos peronismos como nunca antes, que no se hablan entre sí. De hecho, hubo un congreso en Parque Norte donde ni los gobernadores acompañaron, ni fueron siquiera invitados, tampoco estaba el kirchnerismo y tampoco los referentes de Kicillof. No, Eran aquellos que querían hacer un peronismo distinto de los líderes.
¿Cómo se hace? No, y además la expresión más importante del peronismo, que es el gobernador Kicillof en Provincia de Buenos Aires, con 2 mandatos seguidos, tiene una mirada de la economía que creo yo la sociedad va a rechazar. Además fue el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, punto. Yo creo que tiene más anclaje. No hay manera de que se disocie, porque además hasta acá fue el hijo político, putativo, más importante que el propio Máximo Kirchner para Cristina Fernández de Kirchner, porque lo eligió para lugares donde no eligió a Máximo. Sí. Y la sociedad se no olvida. Por eso, el peronismo también sabe eso. ¿Sí? Entonces, para construir una alternativa, va a tener que evaluar. Tal vez Kicillof en el desgaste vaya perdiendo, pero en el mientras tanto vaya horadando también al adversario. Y sea la explicación de algunos para. Ahora, recién las listas se cierran en mayo/junio del año que El viene. año que viene, falta un montón. 12 meses en la Argentina. Miremos solo 12 meses para atrás y hagamos la cuenta. O antes de cada elección de cada presidente, miremos no 12, 6 meses. Y nos vamos a dar cuenta que ninguno de los que dijimos que iba a ganar finalmente obtuvo las victorias. Y eso incluye desde Menem, porque no le iba a ganar a Cafiero, Alfonsín, por supuesto, en el 83, lo he dicho más de una vez, el propio Néstor Kirchner en 2003, que en enero del 2003 no era candidato, o Cristina Fernández de Kirchner, que no se sabía hasta que Néstor lo dijo, Alberto Fernández mucho menos, o Macri, que empezó tercero la carrera del 2015. Sí. Y personas que habían ganado elecciones de mitad de mandato, de Narváez, que hasta presentó en la Corte Suprema un pedido para ser presidente, habiendo 2009. nacido en Colombia. Sergio Massa en 2013 era DiCaprio en el Titanic gritando soy el rey del mundo. Empezó la carrera presidencial primero. Sí. Vino la cumbre de Gualeguaychú del radicalismo, apoyó a Macri, no a Massa, se terminó. Los spots de Scioli en 2015. El Scioli presidente de esa misma tarde-noche en la pantalla de C5N, que nunca ocurrió. Sí. Por eso un año en la Argentina de ciencia ficción. Mayo del 2019, en un posteo, Cristina anunció que Alberto iba a ser presidente. Nadie lo imaginó, jamás. Le he pedido a Alberto Fernández que me acompañara. Histórico. La vicepresidenta eligiendo al presidente. Histórico. Lo que nació mal, ¿cómo podía terminar? Mal. Así fue. Gran mañana de martes. Tienen todo por delante. Un placer, querido Paulino. A no deprimirse, Gracias, que Paulino. está lindo. Y la ciclogénesis llega mañana por la noche. Lo bueno es que como el futuro es impredecible, corresponde hablar del presente y contextualizarlo con el pasado, porque no hay manera de trazar ninguna proyección en este hermoso país. No, pero sí una cosa, soy profundamente optimista, de verdad te lo digo, porque a veces no me escucho, me dice, sí, pero soy profundamente optimista. Creo de verdad que esta ventana de oportunidades Argentina la va a aprovechar, mejor, peor. Lo que hay que equilibrar, ecualizar es que los beneficios sean para la enorme mayoría, no para una minoría, y que en todos los casos haya una sociedad de toma de decisiones en distintos ámbitos que logre construir los consensos indispensables para hacer sostenible un profundo cambio de transformación, como el que está haciendo la economía. Coincido y es un activo inseparable de la actual administración. Definitivamente. El cambio de matriz productiva, obviamente con una ecualización necesaria, porque hay un mientras tanto, pero hay un rumbo que dependió exclusivamente del presidente y su staff económico. Y esa audacia, esa astucia, esa osadía es parte de ese activo. Sí. Lo que ocurre es que debe aparecer el estadista, no solo el divulgador. Claro. Y ese por ahora no está. Un placer, querido Paulino. La Gracias. seguimos. Yo mañana me voy de viaje. Me voy a España. A ver, Barcelona, Real Madrid, a trabajar, lo voy a comentar. Barcelona, Real Madrid. Vidia sana le tenemos a partir de este momento a Juan Pablo Barsky. Me voy mañana al muy buen mediodía, viaje. así que nos reencontramos la semana que viene. Si Dios quiere, así será. Y de a disfrutar y mucho. Sí, Qué lindo. de eso se trata. A pasarlo muy bien. De eso se trata. Nos quedamos con Helio, por supuesto, pero ustedes se quedan, obviamente, en Now. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie.